Muy buenas noches a todos, ya estamos, a ver, sí, ya estamos en una transmisión más de Facebook Live en Social Prosperity. Y hoy tengo mucho gusto de repetir la misma dosis de la semana pasada, que fue muy interesante la información que nos hicieron llegar de demencia digital, las consecuencias en la salud del uso extremo de la tecnología en jóvenes, en niños, también en adultos, ¿no? Como parte de una continuación a esta temática, hoy tenemos un tema muy interesante que es la vida saludable. ¿Cómo podemos tener un estilo de vida más saludable? Y en estos momentos que estamos encerrados, ¿qué actividades físicas podemos llevar a cabo durante este periodo de cuarentena? Y para eso nos acompañan Rosario Rosales. Rosy, bienvenida. Ella es enfermera titular y fiel acompañante y líder de Social Prosperity en todos nuestros procesos. Gracias, Rosy, bienvenida ahora sí. Gracias, Javi. Muy buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes y gracias por tenernos acá. Al contrario. Y Melissa Mena, la doctora Melissa Mena. Meli, muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos en este proyecto, por apoyarnos a hacerle llegar, ayudarnos a hacerle llegar toda esta información que es tan valiosa a la gente y que, bueno, lo valoran mucho. Nos han mandado comentarios muy positivos desde la semana pasada de la plática de demencia digital. Nos llegaron muchos comentarios muy positivos. Así que, bienvenida, Meli. Muchas gracias, Javi, jefecita Rosario, muchas gracias por acompañarnos y por la invitación nuevamente a transmitir, como tú bien dices, esta información valiosa para que podamos todos adquirir diferentes estrategias para afrontar este tipo de situaciones que pues nadie estaba preparado y pues nos ha cogido por sorpresa. Entonces tenemos que generar nuevas estrategias para afrontar todo esto. Entonces, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y pues voy a poner la presentación, voy a compartir la pantalla y vamos arrancando. A ver, confírmenme, por favor, ¿se ve bien la presentación? Sí. Excelente. Pues adelante. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, pues queríamos compartir este tema con ustedes de actividad física en estos tiempos de cuarentena. Entonces, como bien sabemos, esta pandemia por el coronavirus fue declarada desde el 11 de marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud y ha llevado a que varios países adopten medidas eh, para contener y mitigar el contagio a toda la población, siendo una de las medidas el aislamiento social. Esto pues incluye el confinamiento en casa con el objetivo de favorecer el distanciamiento, dado que el contacto cercano persona a persona aumenta la probabilidad de contagio. Estas restricciones en la participación en la actividad al aire libre reduce el tiempo de realización de actividad física y ejercicio que incluso previo a esta emergencia sanitaria ya se constituía como un grave problema de salud pública. La gente no hace ejercicio y si antes del confinamiento no hacía, pues estando en casa mucho menos. Lo que favorece el sedentarismo y el desacondicionamiento físico, lo cual se traduce en una pérdida de masa muscular, disminución de la flexibilidad y de la fuerza, y también la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, pues lo que engloba el síndrome metabólico. Porque es importante realizar actividad física, ya que es importante abordar estrategias para evitar el desacondicionamiento, ya que pues cuando se está activo, los músculos van a producir ciertas sustancias que favorecen el funcionamiento del sistema inmunológico, la fisiología en general del aparato cardiovascular y respiratorio. Además, también se ha documentado muy ampliamente que la actividad física es esencial para
prevenir y tratar estas enfermedades crónicas que mencioné previamente, como la diabetes, hipertensión arterial, problemas coronarios, y también para contrarrestar estas condiciones de estrés que podemos estar siendo enfrentados por estos días. La actividad física moderada, como la caminata a un paso rápido o bailar, que también lo podemos hacer dentro de la casa, o hacer actividades domésticas, tiene un impacto positivo en la función del sistema inmunológico, como en el respiratorio, y la reducción de la severidad de enfermedades infecciosas a través de la disminución de procesos inflamatorios. Esto pues mejora las condiciones en las personas con enfermedades crónicas y atenúan el impacto negativo de las enfermedades infecciosas que pueden tener estas poblaciones. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Los beneficios de la actividad física. Entonces, tenemos que, como bien se sabe, reduce el riesgo de situaciones desfavorables de la salud. También pues se ha documentado que algo de actividad física es mejor que nada, o sea, el hecho de realizar, así sean tiempos cortos de caminata, eh, de un ejercicio de una actividad moderada, como lo es el baile, tienen impactos positivos a pues obviamente estar acostado, sentado, viendo televisión pues todo el día o estar incluso en actividades no de ocio, sino como el trabajo, el teletrabajo que también requiere largos periodos de tiempo sentados frente a pantallas, ¿cierto? Eh, También pues, es importante tener en cuenta que para alcanzar mayores y adicionales beneficios se requiere de una actividad física de mayor duración, intensidad y frecuencia. Por lo menos pues debemos desarrollar un promedio de 150 minutos semanales. Esto traduce más o menos unos 30 minutos diarios durante 5 días de la semana. La actividad aeróbica y la resistencia muscular presentan importantes beneficios sobre la salud, no únicamente en el sistema musculoesquelético, sino obviamente también en el sistema cardiovascular, e incluso se ha visto también impactos benéficos sobre la parte cognitiva, ¿sí? Y pues estos beneficios van a ocurrir a cualquier edad, tanto en niños, adolescentes, adultos mayores, y pues, por ende se tiene que tener en cuenta pues la individualización de la prescripción del ejercicio en todas estas poblaciones. Eh, Puede esto también tener beneficios indirectos como tener más energía y sentirse mucho mejor, dormir mejor, disminuir el estrés y relajarse un poco, tonificar los músculos, lo que pues aumenta el gasto calórico, fortalecer el corazón, pulmones, huesos y músculos, mantener un peso saludable, disminuir la presión arterial, disminuir también los niveles de colesterol total, triglicéridos y el colesterol malo, y por el contrario, pues incrementar el nivel de colesterol bueno y disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como mencionaba previamente, como la diabetes, la obesidad, e incluso algunos tipos de cánceres, como el de colon y el de mama. Sí. Bueno, insistimos en que la actividad física debe ser incorporada en la vida diaria de todas las personas. Las oportunidades para que las personas puedan realizar actividad física se las ha clasificado en 4 dominios de la vida cotidiana, como es el tiempo libre, el transporte, el trabajo o la ocupación y el hogar. Entonces vamos a hablar sobre la actividad recreativa o en tiempo libre. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de ello? Es toda actividad que se lleva a cabo en el tiempo libre y de acuerdo al gusto de la persona. Ejemplos de actividades en este dominio pueden ser la participación en deportes, el ejercicio, pueden ser las actividades recreativas como por ejemplo caminar, bailar, que es uno de los ejercicios más completos, jugar con los hijos, puede ser otra actividad como pasear al perro, ¿sí? En Colombia, la realización de la actividad física en el tiempo libre pues, generalmente la asocian positivamente con un hombre, con el ser hombre adulto, haber alcanzado un cierto nivel educativo y tener un nivel socioeconómico alto. Factores del ambiente que se asocian con la realización de la actividad física en tiempo libre incluyen también la accesibilidad o el acceso a los parques
y a la percepción de seguridad también, ¿sí? Que nos sintamos seguros cuando vayamos a un parque, entonces eso nos favorece para que a mí me guste hacer actividad física en ese espacio. El otro dominio es la actividad como medio de transporte. Entonces se denomina a la actividad que se realiza en el curso de la vida cotidiana como una forma de desplazamiento, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Por ejemplo, ir caminando en bicicleta o en patines a donde vayamos. Puede ser estacionar más lejos de lo habitual y caminar hacia el destino que queremos llegar. Otra actividad puede ser bajar o subir al bus unas cuadras antes de la parada correspondiente a donde vamos. Otra actividad sería tomar las escaleras en lugar del ascensor. Esto nos favorece mucho. El menos uso del ascensor, más uso de las escaleras, siempre y cuando nuestra condición física también nos lo permita. Otra actividad dentro de este dominio es caminar para hacer diligencias en lugar de conducir. Entonces, guardamos el carro y nos vamos caminando a donde tengamos que ir. Caminar como medio de transporte se asocia a factores como un menor estatus socioeconómico, a mayor edad, a tipo de ocupación, menor disponibilidad de vehículos automotores en el hogar. Caminar también se asocia a factores del ambiente, como la densidad y la conectividad entre las calles. El uso de la bicicleta como medio de transporte ha sido asociado con ser hombre, tener menos educación y el tipo de ocupación también. Con relación a los factores ambientales, este dominio se asocia con montar en bicicleta como medio de transporte. Estos incluyen atributos urbanos, como vuelvo a repetir también, como la seguridad que tengamos para hacer uso de este medio. El tercer dominio es la actividad ocupacional, que se realiza en el curso de la vida durante la jornada laboral. Entonces, ejemplos de esas actividades son las personas que trabajan en el área de la construcción, los mensajeros, quienes requieren desplazarse a grandes distancias como parte de su trabajo o quienes trabajan con grupos y con cargas de pesos elevados. El otro dominio lo tenemos con la actividad del hogar. Esta, pues, es la actividad voluntaria que se realiza en el curso de la vida como parte de las tareas que debemos realizar dentro de nuestro hogar. Por ejemplo, actividades de jardinería o reparaciones que tengamos que hacer en el hogar. ¿Sigan? Bueno, entonces aquí tenemos algunas guías claras para realizar actividad física para todos los grupos de edad. ¿Sí? Entonces, dentro de las principales recomendaciones está elegir una actividad física apropiada para el estado físico y la condición actual de salud. Algunas actividades son más seguras que otras. También pues hay que evitar actividad física que sea pues de una intensidad más vigorosa si tenemos el antecedente de tener alguna lesión o incluso si no lo sabemos, ¿sí? Porque pues no sabemos en qué momento nos podamos llegar a lesionar. Siempre antes de iniciar actividades que demanden de un esfuerzo mayor, debemos consultarlo con un profesional antes de lanzarnos a hacer actividades. Por ejemplo, está muy de moda el CrossFit o actividades que requieran altos niveles o alta intensidad de movimientos. Entonces, esto puede predisponer a desarrollar cierto tipo de lesiones. Entonces, antes de lanzarnos a hacer este tipo de actividad, debemos consultar con un profesional calificado para el que nos evalúe nuestra condición física y poder desarrollar. Es importante tener en cuenta también pues, de alguna enfermedad crónica que se padezca. Esto no contraindica la actividad física, por el contrario, favorece, ¿sí? Mejora, por ejemplo, en la hipertensión arterial. Se ha visto que el uso frecuente o la realización frecuente de actividad física disminuye los niveles de tensión arterial. Eh, pero entonces, volviendo pues o centrándonos en este tipo de actividades que podemos desarrollar dentro de casa, puede ser las labores de casa, como incluso eh, trapear, barrer o hacer algunos tipos de limpieza, subir escaleras o dentro de casa podemos saltar lazo, bailar, entre otros. Siempre se debe tener en cuenta como la diferencia entre las dos cosas y la actividad física es diferente a la ejecución de un deporte,
¿sí? La actividad física implica básicamente gastar energía e incrementar levemente la rapidez con la que late el corazón, ¿sí? Entonces, mantenemos un ritmo cardíaco, una frecuencia cardíaca en reposo, y una actividad física es algo que demanda un incremento de este gasto calórico y de esta frecuencia del corazón. Siempre pues debemos usar ropa y zapatos cómodos, tener a la mano agua, que es el líquido de preferencia para hidratarse, y aumentar gradualmente la intensidad de la actividad física. Se puede iniciar con actividades que requieran poco esfuerzo o tiempo e ir avanzando poco a poco para poder dedicar más tiempo para hacer actividades que requieran más esfuerzo. Hay que identificar los riesgos previamente, pero la actividad física por lo general puede ser segura para todas las personas. Siguiente. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría hacer una pregunta. Se pueden combinar, supongo, este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, puedes bailar mientras estás trapeando, Sí, barriendo, claro, la idea es hacerlo más más entretenido. divertido. Digo, ya en esta época de la cuarentena uno tiene que buscarle cómo, ¿no? Innovar. Exacto, exacto. Quiero mandar unos saludos de la gente que nos está acompañando. Como siempre, a Ramiro, un abrazo, mi hermano, Dorita también, siempre están con nosotros, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Tenemos aquí gente que a lo mejor les suena familiar. Está María Fernanda Morales, Hola, Mafe, María Mercedes Morales. Bueno, Amichita. ellas dos las quería nombrar primero, Micho, Mafe. Un beso, gracias por acompañarnos. Está Carmencita, madrina, gracias por acompañarnos. Está John, nos está escuchando. Rodrigo y mi hija preciosa, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y ahora sí, vamos a continuar. Gracias por este espacio. Ok, entonces el tiempo recomendado, sí, antes de lanzarnos a decir, no, vamos a hacer 2, 3, 4 horas, debemos saber, pues, si previamente ya se hacía algo de actividad física, ¿cierto? Entonces, pues esto por lo general debe realizarse de 30 a 45 minutos al día, al menos 5 veces por semana. Ese es como el tiempo mínimo que se recomienda, y pues para iniciar, ¿cierto? Pero de todas formas se debe individualizar de acuerdo al grupo de edad al que se pertenece, ya que las demandas de energía son diferentes y obviamente las condiciones también son diferentes. Entonces, por ejemplo, para niños y jóvenes de 5 a 17 años, se recomienda mínimo 60 minutos al día y que intercambie ejercicios de actividad moderada y vigorosa. Se deben realizar ejercicios de fortalecimiento muscular y de fortalecimiento óseo como mínimo 3 veces a la semana. Para los adultos de 18 a 64 años, de acuerdo a su condición física también se recomiendan 150 minutos de actividad moderada o 75 de actividad vigorosa a la semana y ejercicios de fortalecimiento muscular por lo menos unas 2 veces en semana. Para los adultos mayores, de acuerdo a su condición física, igual se recomienda 150 minutos de actividad moderada o 75 de actividad vigorosa a la semana y ejercicios de fortalecimiento muscular. En los adultos mayores nos centramos puntualmente en realizar ejercicios para mejorar su equilibrio y evitar caídas, ¿sí? Esto con el objetivo eh, de prevenir una caída, ¿sí? Como lo mencionaba, que nos agrave la condición y que pues en estos momentos se limiten los traslados, ¿cierto? Para evitar pues, congestionar o exponerse a servicios de salud de urgencias. Se deben mantener activos hasta donde sea posible. ¿Sí? La actividad debe practicar sensaciones de al menos 10 minutos cada vez, como mínimo para que sean efectivas. Por ejemplo, salimos, caminamos 10 minutos, regresamos. Si de pronto, pues también depende del nivel de fatiga que manifieste la persona e idealmente ir acompañados. Estos ejercicios de equilibrio también se deben centrar en los ejercicios de propiocepción, es decir, de ubicación de las propias partes del cuerpo para favorecer y evitar pues, ese tipo de accidentes como las caídas que son muy frecuentes en la población adulta mayor. Bueno, es importante recordar, por ejemplo, en los hogares donde hay niños en edad preescolar y menores,
Hay que propiciarles actividades que incluyan movimiento a lo largo del día. Padres y cuidadores debemos involucrarnos con ellos en un juego activo, incluyendo variadas actividades que reten su destreza, la diversión y la creatividad. Vuelvo y le recordamos una charla anterior que los menores de 2 años no deben estar expuestos a pantallas, ¿sí? Menos uso de celular, menos uso de televisor. Para los mayorcitos también hay que limitarles el tiempo, máximo a unas 2 horas por día. Cuando hay niños y adolescentes entre 6 y 17 años, hay que ayudarlos a ser activos ciertos momentos del día, que pueden ser actividades continuas o fraccionadas, tratando que sumen por lo menos 1 hora de movimiento diario. Hay que motivarlos y propiciar actividades que reten su sistema cardiovascular, que reten la fuerza, la coordinación y la flexibilidad. Es decir, máximo, como mínimo 1 hora de ejercicio al día. En jóvenes y adultos, entonces, hay que concientizarnos de que nos movamos más, ¿sí? Que nos sentemos menos. Más movimiento, menos estar sentados. Cada minuto cuenta. Trate de acumular el mayor tiempo de movimiento en la semana, la mayor parte de los días de la semana. Hay que fijarse metas en tiempo o por pasos dados a lo largo del día. La meta serían 10.000 pasos al día. Hay aplicaciones del celular que te los puede contar. Entonces, en el celular pongamos a ver cuántos pasos damos al día. Hagamos ese ejercicio a ver cómo nos va. Reta tu fuerza, la coordinación y la flexibilidad, haciendo ejercicios de estiramiento, por ejemplo. Y recuerda que la actividad física reduce el estrés y produce bienestar. En adultos mayores de 65 años, también hay que decirle, muévase más, siéntense menos. Interrumpe tus actividades sentado para hacer caminata durante varios momentos al día. Por favor, esto es muy conveniente. Hay que hacer que reten su equilibrio, la fuerza y la coordinación a través de actividades que tienen que ser durante el día. ¿Sí? Levantarse, hay que ejercitar el equilibrio, por ejemplo, sí, pararse en una sola pierna, siempre y cuando pues su condición física lo permita. Es importante estar atento en la postura, por favor, ¿sí? Siempre con la espalda erguida, si estamos sentados, pues siempre derechitos en el asiento, para evitar posibles consecuencias como es alteraciones a nivel de columna. Sígueme. Ok, bueno, entonces hay que movernos más estando en casa, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta, una actividad moderada es aquella que hacemos con un esfuerzo que aumenta los latidos del corazón, el ritmo de la respiración y vamos a generar sensación de calor y sudoración, pero vamos a poder seguir conversando, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta como un tip, en este nivel de actividad no podemos cantar mientras lo hacemos. Por lo menos podemos mandar una conversación, pero ya el hecho de cantar ya no lo podríamos hacer. Un ejemplo es, por ejemplo, un baile en salón, eh, montar en bicicleta, en este caso, pues hacerlo dentro de casa, montar la bicicleta estática, eh, labores de jardinería, por ejemplo, ¿sí? Deportes en los cuales se lanza y se recibe, por ejemplo, un balón, voleibol, tenis, o caminar dinámicamente, o caminar rápido, un poquito, pues que exija un poco más. Ejercicios de gimnasia casera, hacer tareas de limpieza, jugar ping pong, también lo podemos adaptar y hacerlo en casa. Estas actividades se alcanzan pues, algunos beneficios esperados en salud con un alto grado de seguridad, ¿cierto? Disminuyendo la probabilidad de dolor o de lesiones. Al realizar esas actividades en una intensidad un poco más alta, una intensidad moderada, el cuerpo se va a calentar y va a generar un poco más que la respiración sea un poco más fatigada, el ritmo cardíaco se acelere más, pero la persona puede hablar con frases largas mientras hace la actividad sin verse o sentirse agitado. Ya una actividad vigorosa es aquella en la que implica un esfuerzo un poco mayor
los latidos del corazón exceden un poco más estos límites y nuestro ritmo de respiración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hacerlas, nuestra tono de voz o nuestras palabras son un poco más limitadas. Por ejemplo, pues una danza aeróbica en la bicicleta estática, pues sí, que algo que exceda los 16 kilómetros por hora, bailar rápidamente, saltar lazo, artes marciales, trotar en el puesto, por ejemplo. Entonces, esto nos genera un poco más de esfuerzo, ¿sí? Hay una forma que podamos nosotros medir o se correlaciona mucho con el nivel de frecuencia cardíaca que podemos manejar y es el nivel de fatiga. Eso se llama BORG, que nos permite como correlacionar qué tan rápido está latiendo nuestro corazón y en qué momento debemos detenernos para evitar un evento adverso que más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, el nivel de fatiga, o sea, si nos sentimos cómodos, si nos sentimos bien, o ya hay algo de esfuerzo, ¿sí? O ya definitivamente estamos tan fatigados que debemos parar. Entonces, también debemos prestarle mucha atención a estas señales que nos da el cuerpo. Las actividades vigorosas solamente las sabemos hacer cuando nos hemos preparado físicamente durante varias semanas o meses. De lo contrario, se prefieren siempre las actividades moderadas y esas personas que finalmente van a generar un impacto y nos van a condicionar y a preparar para algo un poco más exigente. Las actividades para fortalecer los músculos, entonces ya nos van a exigir un poco más de fuerza de lo que se utiliza normalmente. Es importante recordar que se deben hacer repeticiones, series de repeticiones de ejercicios, más o menos de 8 a 12 veces por grupo muscular, ¿sí? Piernas, caderas, espalda, pecho, abdominales, hombros, brazos, como por ejemplo sentadillas, lagartijas, flexiones de pecho, con las rodillas en el piso y todas aquellas que impliquen algo de resistencia, que puede ser con el propio peso o con algún objeto que podamos tener a la mano en la casa. Por ejemplo, si hemos visto las actividades dirigidas, por ejemplo, en YouTube o en algunos en vivo que también se usan muy frecuentemente por estos días, nos muestran, por ejemplo, alzar galones de agua o tarros de detergente que tienen, por ejemplo, si son 2 litros, el equivalente son 2 kilos. Entonces, estamos levantando 2 kilos de peso de acuerdo pues a la tolerancia que podamos hacer y nuevamente pues lo de las repeticiones. Esto va a ayudar a que los músculos y huesos estén fuertes, ¿sí? Mejoran postura, previenen enfermedades como la osteoporosis, ya que genera un impacto sobre el metabolismo del hueso, ¿sí? En esas actividades los músculos van a trabajar contra una resistencia, como cuando se empuja o se jala algo. También podemos hacerlo con unas bandas elásticas que de acuerdo a sus colores también nos permiten generar una resistencia mayor o menor. Se deben realizar ejercicios para brazos, ya que es de las partes del cuerpo que menos se le presta atención y más rápido se desacondiciona. Por ejemplo, pues lo que mencionaba, levantar, cargar una bolsa de mercado, hacer los abdominales, flexiones de brazo, hacer barras o movimientos con un palo de escoba que tenemos también a la mano en la casa, algunas clases de gimnasio como pilates o hacer algunas rutinas con algunas pesas que tengamos en la casa. Y para fortalecer huesos se recomienda saltar lazo, saltar en el puesto, correr en el puesto también, o juegos de lanzar y atrapar como el voleibol, que también lo podemos practicar con personas que tengamos cerca en la casa. Una pregunta que me llegó aquí, afortunadamente Claro. el grupo ya se me había olvidado. ¿Qué tiene que ver cantar con la actividad física? Bueno, es como para tener en cuenta en cuanto al nivel de exigencia sí, o sea, lo que mencionaba. Si es una actividad moderada, esta nos permite hablar pues a un tono de voz normal, por ejemplo, si tenemos a alguien al lado, hablar, dialogar tranquilamente. Y el hecho de que, o sea, como lo manifiesto, cantar nos exige tener un volumen mayor de aire en los pulmones. Entonces, si podemos cantar
Esto quiere decir que podemos tener un poco más de aire en nuestros pulmones y no nos va a exigir tanto. Si no podemos cantar, quiere decir que la cantidad de aire que tenemos en los pulmones es un poco menor y ya nos está exigiendo un poco más en cuanto a al ritmo de la respiración que estamos llevando. Entonces eso es lo que se correlaciona, ¿sí? Ok. No es que tengamos que cantar durante la actividad, sino que si lo podemos realizar durante la actividad, quiere decir que estamos haciendo una actividad moderada y si ya no lo podemos hacer, esto ya se está pasando a ser una actividad vigorosa, entonces que requiere un poco más de esfuerzo. Sí, correcto. Ah, no, perfecto. Para tenerlo dentro de Como los referencia. tips como Sí, para sí, sí. autoconocerse, ¿sí? Y de ser hasta qué punto es moderado y hasta qué punto ya es vigoroso. Interesante tip, ¿eh? Muy, muy interesante. No se me había ocurrido, tiene toda la lógica, pero no, a uno no se le hubiera ocurrido así de la nada, ¿no? Quiero hacer unos saludos aquí. Vivi y Alex, que siempre nos acompañan, siempre además son líderes titulares y de first level, primer nivel, siempre en Social Prosperity. La camisa tatuada, no puesta, tatuada. Gracias por acompañarnos. Está, a lo mejor lo conoces, José Hernando Mena. Me suena. Gracias. Están observando, te están observando. Un abrazo, mi hermano. Gracias por acompañarnos. Está Miki, mi hijo, con nosotros. Gracias, Chaparro. Un beso. Entonces, continuamos. Gracias. Listo. Claro Vamos que a hacer un ejercicio. Cada uno de los que me está escuchando va a contestar sí o no. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ¿le ha dicho alguna vez su profesional de la salud que tiene problemas del corazón, diabetes o asma? Cuando realiza una actividad física, siente dolor en el pecho. A veces se siente mareado o como si fuera a desmayarse cuando hace ejercicio. Siente que le falta mucho el aire durante o después de hacer actividad física. Le ha dicho su profesional de la salud que tiene presión arterial alta. Su profesional de la salud le ha dicho que tiene problemas con los huesos o las articulaciones, por ejemplo, artritis. Es mayor de 50 años y no acostumbra a hacer actividad física moderada. Está embarazada. Usted fuma. ¿Tiene algún problema de salud que no se haya mencionado aquí, que le impida realizar actividad física de manera regular? Bueno, entonces, si usted contestó que sí a cualquiera de estas preguntas, por favor, consulte con su médico antes de comenzar a caminar regularmente o hacer cualquier otra actividad física, porque se le pueden presentar problemas adversos como mencionaremos más adelante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si usted respondió a alguna de esas preguntas que sí, mucho cuidado. Y si no acostumbra a hacer ninguna actividad física, pues vaya paulatinamente, ¿sí? De una forma moderada y vaya aumentando progresivamente de acuerdo a su capacidad física le permita. Espero que hayan respondido o no la mayoría. Todas excepto una. ya sabemos cuál. Para que dijera que Sí, nada más. hay que hacer alguna actividad para Algo. ¿Listo? Bueno, Bueno, entonces otra pregunta importante es qué debo hacer antes y después de realizar actividad física, ¿cierto? Entonces, eh, antes de empezar, usted debe realizar una sesión de ejercicios con un periodo de calentamiento gradual. Lo más importante es hacer un calentamiento entre 5 a 10 minutos. Se puede caminar durante 10 minutos durante el tiempo de almuerzo o de una pausa activa que se pueda dar en la casa, bailar al ritmo de la música favorita por 10 minutos mientras está cocinando. Lo importante es que se acumule más o menos 30 minutos de actividad al día. Comience despacio, ¿sí? Y aumente la intensidad de su actividad. Cuando menos lo piense ya va a estar más o menos alrededor de 45 minutos seguidos. Siempre se van a realizar ejercicios de calentamiento y enfriamiento
antes y después de realizar actividad física. Eso es algo que no se debe evadir, ¿sí? Por más de que estemos dentro de la casa. Pensamos que no, que estamos en la casa, entonces es algo muy suave. No, tenemos que hacer siempre el calentamiento y el enfriamiento. Se debe escoger actividades que nos guste, por ejemplo, se debe convertir en este tipo de actividades en una actividad familiar, como por ejemplo la caminata o hacer ejercicios de gimnasia dentro de la casa, ¿sí? Estacionar, en lo que mencionaba previamente, estacionar el auto lejos y caminar hasta el destino, subir escaleras en lugar del ascensor, utilizar las escaleras normales en lugar de las escaleras eléctricas y bailar. Bailar es de los mejores ejercicios cardiovasculares que podamos hacer. Y nuevamente, pues cuando se ha terminado de hacer el ejercicio, debemos hacer el enfriamiento, ¿sí? Nuevamente, de 5 a 10 minutos. Y se debe hacer estiramientos, ¿sí? Más o menos para que un estiramiento sea efectivo en realidad en el músculo debe durar 20 a 30 segundos por grupo muscular, ¿sí? Y debe dejar que la velocidad de los latidos de su corazón vuelvan a retornar a la calma, ¿sí? Que disminuye gradualmente. Podemos hacer ejercicios de respiración para que esto suceda, ¿sí? Tomar aire por la nariz hasta que completamente expandamos la caja torácica y botamos nuevamente por la nariz. Podemos tener en cuenta, esa se llama la respiración diafragmática, colocar nuestra mano en la región abdominal y empujarla al tomar aire, ¿sí? Al empujarla sabemos que está expandiendo completamente la caja torácica y al soltar el aire nos comprimimos el abdomen. Entonces, de esta manera estamos también sabiendo que se desocupa completamente, o bueno, parcialmente, pero en su mayoría, la capacidad que tenemos de aire en los pulmones y estamos haciendo un buen ejercicio de respiración. Los ejercicios de respiración son fundamentales para volver a la calma y bajar el estrés. Y los ejercicios de calentamiento y enfriamiento se pueden realizar mediante ejercicios de estiramiento, ¿sí? Lo que mencionaba previamente. Entonces, vamos a empezar para el calentamiento con ejercicios desde la cabeza a los pies y para el enfriamiento de los pies a la cabeza. Bueno, vamos a mirar qué actividades debo promover en los niños. En los niños pueden realizar 3 tipos de actividad física. Primera, actividad aeróbica, ¿sí? Es la mayor parte de las actividades físicas del día. Puede incluir actividades moderadas como caminar a paso ligero o una actividad física intensa como correr. Hay que asegurarse de incluir una actividad física aeróbica al menos 3 veces o 3 días a la semana, ¿sí? Como mínimo. Otro tipo de actividad física es de fortalecimiento muscular. En este, pues, incluye actividades que produzcan contracción muscular. Esto puede incluir actividades, por ejemplo, en bicicleta, en patines, algún tipo de deporte, por lo menos 3 días a la semana. La otra actividad es el fortalecimiento óseo. Esto incluye, por ejemplo, saltar a la cuerda o correr. Mire que el salto a la cuerda, según visto en algunos niños, el fomento es mínimo y se les dificulta saltarla. Entonces les recomiendo, si ustedes tienen sus niños en el hogar, utilicen una cuerda y háganlos que se vayan entrenando en esta actividad física, así que les va a proporcionar muchos beneficios. También el correr, y sin embargo el tiempo que comparte con usted es muy valioso. Por ejemplo, si usted se pone a saltar cuerda con su hijo, con su hija, entonces este tiempo que tiene doble beneficio, ¿cierto? Intente aventuras familiares, por ejemplo. Vea las cosas interesantes en su comunidad. Vaya a caminar por el campo, visite los parques públicos, el zoológico, pues cuando se pueda, a medida pues que vamos aumentando nuestras salidas en este tiempo de cuarentena. Hay que planear, ¿cierto? Una actividad como por ejemplo nadar, andar en bicicleta, escalar, ¿sí? La subida de las gradas es también un ejercicio muy importante.
Hay que hacer, cuando se pueda, una caminata, ¿sí? Bien sea si vive su tiempo límite de salida, por ejemplo, que ahora son 2 horas, entonces utilícelo para caminar. A los niños, denle un regalo que fomente la actividad física cuando usted mire que ellos no están motivados para ello. Entonces, algo que le guste, ustedes ofrézcale para que ellos se inicien en este proceso de la actividad física. Regálenle un traje de baño o unos zapatos, unos tenis para que haga ejercicio. Escoja juguetes que requieran movimiento, como una pelota, un balón de fútbol, un balón de baloncesto o una bicicleta. Hay que caminar y platicar. En lugar de sentarse en una mesa para hacer una tarea, usted camine con sus hijos mientras practica, por ejemplo, la ortografía, las tablas de multiplicar, etc. Las labores en el hogar. Es importante fomentar la responsabilidad y el mantenimiento de la casa, haciendo que sus hijos ayuden, por ejemplo, a aspirar, ayuden a limpiar los pisos o sacar a caminar al perro, que nos ayuden a lavar el auto. Sí, hay muchas actividades que hay que hacer en la casa, entonces incluyámoslos para que nos ayuden y a la vez hacemos actividad física. En su carro, en su auto, es bueno que usted lleve siempre, por ejemplo, una cuerda para saltar, un frisbee, unas pelotas, para el momento pues que se dé la oportunidad podamos utilizarlas haciendo actividad física con ellas. Al elegir la actividad adecuada para su hijo, tenga en cuenta que algunas son más adaptadas a niños que a adolescentes. Por ejemplo, los niños no suelen necesitar programas formales de fortalecimiento muscular como levantamiento de pesas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto en los niños. Los niños más pequeños, por lo general, fortalecen sus músculos cuando hacen gimnasia o juegan a trepar, ¿sí? A trepar en los árboles o dentro de la casa también, en alguna altura que tengan. Cuando los niños crecen y se convierten en adolescentes, pueden iniciar ya programas más estructurados, como por ejemplo prácticas de fútbol o baloncesto. ¿Sigue? Bueno, en cuanto a las actividades que pueden realizar personas mayores de 65 años, entonces es importante tener en cuenta, como mencionaba previamente, la actividad física regular es una de las cosas más importantes que puede hacer una persona mayor de 65 años. Se pueden prevenir muchos de los problemas que parecen venir con la edad. Además que ayuda a el fortalecimiento de los músculos para que puedan seguir haciendo sus actividades del día a día sin depender de otras personas. Si no hay actividades que contraindiquen una actividad física, puede ser cualquiera de las siguientes opciones. 150 minutos de actividad física moderada cada semana, como por ejemplo caminar a paso vigoroso, ejercicios de fortalecimiento muscular en 2 días o más, trabajando grupos musculares mayores, como mencionaba, pues piernas, cadera, espalda, abdomen, tórax, hombros y brazos. O 75 minutos de ejercicio aeróbico moderado e intenso, como trotar o correr cada semana. Y sin descuidar, sin dejar de lado los ejercicios de fortalecimiento muscular en 2 días o más a la semana, nuevamente trabajando pues pierna, cadera, espalda, abdomen, tórax, hombros y brazos. Hay que realizar una mezcla de actividad física moderada y vigorosa, más ejercicios de fortalecimiento muscular en 2 días o más a la semana. Se debe iniciar con 30 minutos de actividad física moderada e ir aumentando de acuerdo a la tolerancia. ¿Sí? En el momento en el que se sienta cansancio o mareo, se debe suspender la actividad y consultar a un médico si está a la mano o pues detenernos en el momento en el que se sienta algo de algún síntoma, así sea, por más leve que sea. Aumentar paulatinamente 75 minutos, 150 hasta 300 minutos de actividad moderada cada semana, como caminar. La caminata es lo que más se recomienda, ¿sí? Sin dejar de lado los ejercicios de fortalecimiento muscular, que de la mano van con el favorecimiento de la salud ósea, que se ve deteriorada pues, con el paso de los años. ¿Sí? Se deben tener en cuenta pues, los grupos musculares que estabilicen y controlen la postura, por ejemplo, pues, pierna, cadera, abdomen y todos los músculos que intervengan en mantener una postura erguida. En la actividad aeróbica o cardio, ¿sí? Incluye, por ejemplo, tomar una clase de baile o, por ejemplo, actividades como cortar el césped
o las actividades que incluyan siempre la caminata cuando se esté haciendo una intensidad moderada o vigorosa durante por lo menos 10 minutos a la vez o 10 minutos 3 veces al día. Para adultos mayores con movilidad reducida, se sugiere lo que mencionaba, incluir actividades de equilibrio y propiocepción durante 3 o más días a la semana para la prevención de las caídas. Y durante la realización de la actividad física siempre consumir abundante agua, que es el líquido de preferencia para la hidratación. Por lo menos debemos consumir 1,8 a 2 litros de agua al día. Y de acuerdo pues a la sensación de sed, si tenemos sed y no hay una restricción de líquidos dentro de nuestra dieta, debemos consumirla a demanda. Bueno, seguimos con recomendaciones. Entonces, tome nota de los siguientes puntos. La actividad física de la vida laboral. Si en el lugar de trabajo cuenta con una pausa activa laboral, es momento de que comience a asistir y hagamos caso de todas las indicaciones que nos dan. Al trasladarnos al trabajo a pie o si lo hace en bus por la distancia extensa, hay que intentar no ir sentado y bajar algunas paradas antes para recorrer el último tramo caminando y viceversa al regresar al hogar. En el caso de actividades laborales que impliquen un gran esfuerzo, puede requerir algún control con un especialista. Para personas que realizan teletrabajo, teleeducación, por ejemplo, en el momento en el cual estamos viviendo ahorita, hay que tomar espacios de pausas activas entre las diferentes actividades, cada 30 minutos, máximo cada hora, con una duración entre 3 y 5 minutos para favorecer la movilización de las extremidades y asimismo la circulación sanguínea, ¿no? Ponerse de pie y realizar un desplazamiento corto, involucrando algún tipo de estiramiento, uso de alarmas para realizar pausas activas. Es bueno que en su celular lo coloque porque muchas veces nos concentramos tanto en nuestro trabajo que pasa el tiempo y nos damos cuenta que a las 3 horas ni siquiera nos hemos levantado de ahí. Entonces, si eso nos pasa, pongamos esa alarma para que cada media hora, máximo cada 2 horas nos esté avisando de hacer esa pausa activa. Hay que aprovechar los programas de entrenamiento en línea para seguir una rutina e incorporar diferentes actividades. Es importante considerar su nivel de entrenamiento previo y empezar con rutinas sencillas. Luego, ir incrementando la complejidad o el tiempo progresivamente para, de esta manera, evitar lesiones. Si se ha planteado o usted se ha programado una rutina de ejercicios específicos, se deberá realizar adecuado calentamiento con movilización articular, activación y estiramientos dinámicos controlados. Deben ser lentos de los músculos. Esto mejora el rendimiento y asimismo podrá evitar lesiones. Participar en las actividades del hogar. Ya los hemos dicho, entonces si hay que hacer aseo, si hay que cocinar, hay que organizar la casa. También cuenta esto como actividad física. Involucrar a los integrantes del hogar facilita la distribución de cargas y libera espacios de esparcimiento para todos. Es así, felices y contentos todos. No solamente pues vamos a una sola persona hacer que haga estos menesteres. Es posible utilizar elementos del hogar, como bien lo decía la doctora Meli, como pesas, ¿sí? Durante las diferentes actividades. Es importante asegurarse que sean objetos seguros, que se puedan agarrar bien, que no tengan filos, que puedan cortar, o texturas que nos puedan lastimar la piel y que tengan un peso acorde a su edad, ¿sí? Acorde al estado de salud y acorde a la condición física previa. Igual, hidratarse constantemente, según los niveles de intensidad de la actividad que realice, preferiblemente con agua, evitando el consumo frecuente de bebidas azucaradas y o alimentos procesados. Al menos de 1 litro a 8 litros de líquido al día. Posterior a la realización de la rutina de ejercicios, hay que realizar ejercicios de estiramiento muscular de 30 segundos sostenidos cada uno. Esto evitará que se presente fatiga muscular y lesiones. Prefiera, como se dijo anteriormente, zapatos con un arco de soporte, un talón firme y suela gruesa y flexible que le acolchone los pies.
Use ropa que lo mantenga seco y le quede cómoda, apropiada pues para el clima en el caso del frío y siempre con protección solar. Por su seguridad, si camina de noche, es conveniente usar ropa reflectora o colores brillantes, ¿sí? Para que lo visualicen y pues prevengamos eventos adversos. Camine en grupo siempre y cuando le sea posible. No lleve puesto joyas u otros objetos de valor, no use auriculares y esté atento a lo que ocurre en su entorno. Espero que estas recomendaciones las pongamos en práctica pues para evitar cualquier evento que se nos pueda presentar al no tener en cuenta estas recomendaciones. Sigamos con los riesgos de eventos adversos. Bueno, entonces entre los eventos adversos, pues como mencionábamos previamente, la actividad física moderada es muy segura para la mayor parte de la población, ¿sí? Sus beneficios son muy amplios y muy bien documentados y siempre pues superarán los posibles riesgos o efectos secundarios de ser físicamente activo. Sin embargo, pueden ocurrir dolores, lesiones en huesos, tendones o músculos o articulaciones y en casos raros alteraciones cardíacas como dolor en el pecho, inclusive ataques cardíacos. La mejor forma de prevenirlo es comenzar con actividades suaves y progresar lentamente a actividades más exigentes. El volverse más activo físicamente requiere tiempo y constancia. No se puede pretender que si un día, no, bueno, yo toda mi vida, 30 años sin hacer ejercicio y un día me dio por hacer actividad física, ser deportista después, no puedo de un día al otro hacer actividades demasiado exigentes. Si hay alguna duda sobre la salud antes de comenzar a ser activo, debe consultar al médico o a un profesional calificado que haga la prescripción adecuada del ejercicio. Se deben tener en cuenta algunas precauciones y estrategias preventivas para reducir los riesgos. Los estudios recientes han demostrado que la actividad física de intensidad leve o moderada, como caminar rápido o trotar, estos tienen un bajo riesgo de ocasionar estos eventos adversos. Eh, el mayor riesgo existe cuando un adulto sedentario o inactivo durante mucho tiempo realiza una actividad de intensidad vigorosa. Es importante tener en cuenta que actividades como el CrossFit se deben tener con especial cuidado ya que demandan un movimiento muy fuerte y eh, debe irse incrementando gradualmente y de acuerdo a la condición de salud. Por eso, por ejemplo, las actividades de entrenamiento en línea deben ser supervisadas por estas personas, ya que pueden generar algún tipo de lesión, principalmente si no se ha hecho nada de actividad física previa ni ningún deporte. También pues, en pacientes con enfermedad cardiovascular o pulmonar o riesgo de presentarla o enfermedades metabólicas o musculares previas, el mayor riesgo se da en el ejercicio de intensidad vigorosa. Uno de los grandes retos de los programas de prevención es poder discriminar entre individuos relativamente sanos y aquellos que, a pesar de no tener síntomas, puedan tener enfermedades o condiciones que eleven la posibilidad de padecer un evento peligroso o una enfermedad, una lesión osteomuscular severa. La valoración de la aptitud física es importante para predecir el riesgo de lesión. El mayor riesgo de lesión cardiovascular y osteomuscular se observa, nuevamente como mencionaba, en adultos con una baja condición cardiorrespiratoria y muscular o en aquellos con sobrepeso o obesidad. Entonces, dentro de las recomendaciones generales para reducir este riesgo de eventos adversos es, primero, conocer el riesgo, ¿cierto? Y conocer y comprender que la actividad física de intensidad moderada es segura para la mayoría de las personas. Se debe escoger la actividad física apropiada para el nivel de aptitud física y los objetivos de salud de la persona. Se debe incrementar la actividad física de manera progresiva. Nuevamente, insisto y soy enfática en esto, en que no podemos pretender de la noche a la mañana, si somos sedentarios, adquirir una rutina pues que vaya a ser de alta intensidad, porque podemos ir en contra de nuestra salud. Las personas inactivas deben comenzar con dosis bajas e ir despacio. Esto es una dosificación, es una prescripción, así como un medicamento. No podemos pretender que de la noche a la mañana va a generar un efecto benéfico.
Las personas deben protegerse mediante el uso de equipo deportivo adecuado. Un calzado adecuado es fundamental. Los tenis, no debemos utilizar pues calzado abierto, chanclas, pues que estamos en la casa, entonces nos hacemos todo el ejercicio en chanclas, pues no, porque eso también produce, pues va a generar un riesgo de caídas principalmente. Siempre seguir instrucciones y recomendaciones. Si estamos haciendo, por ejemplo, programas de entrenamiento en línea, debemos comunicarnos con nuestro entrenador y manifestarle, bueno, hoy me sentí así, tuve un poco de cansancio o me generó algo de dolor, algo de molestia, ¿sí? Porque pues puede generar alguna lesión, aún siendo en línea el programa de entrenamiento. Por ejemplo, si estamos siguiendo en un programa de baile, también hacerlo como a la medida de la posibilidad de cada persona. Planear adecuadamente la sesión de actividad física, siempre teniendo en cuenta cuándo, dónde y cómo se va a ejecutar la actividad. Tener un seguimiento médico, en especial si la persona tiene alguna enfermedad crónica o ante la presencia de algún síntoma durante la ejecución de la actividad. ¿Sí? Enfermedades crónicas, se debe siempre, siempre consultar a un médico antes de la prescripción del ejercicio. Si el ejercicio va a generar alguna molestia o no se tolera, se debe suspender. No que tengo que terminar este entrenamiento, no importa si me duele el pecho, y me sienta muy agitada, no, debemos y siempre volver a la calma. ¿Sí? O sea, no podemos, no me sentí mal y me tiré a la cama a descansar, no. Siempre debemos hacer ejercicios respiratorios y permitir que gradualmente nuestra frecuencia cardíaca regrese a su estado basal. Tenemos que aprender a tomarnos la frecuencia cardíaca. Es muy importante saber el pulso, ¿sí? Entonces, debemos ubicar la arteria radial, que se ubica en esta posición, y colocar estos dos deditos, hacer una leve presión y contar. Ahí se sienten las pulsaciones de la arteria radial y esta nos permite conocer nuestra frecuencia cardíaca. Lo ideal es tomarla en un minuto, cuántas pulsaciones percibimos en un minuto, y esta es la frecuencia cardíaca basal con la que empezamos estando sentados e ir viendo cómo esta incrementa gradualmente. Si el ejercicio nuevamente se siente molesto, no se tolera, se debe suspender, ¿sí? Y siempre el retorno a la calma debe hacerse con unos estiramientos adecuados, como ya lo mencionábamos previamente, de mínimo 30 segundos de duración por grupo muscular. Bueno, mire que para toda esta actividad física es importante la motivación que se tenga, ¿sí? En ello vamos a contemplar una motivación extrínseca y otra intrínseca. La motivación extrínseca, pues vamos a mirar todos los factores o condicionantes que están a nuestro alrededor que hacen que hagamos actividad física, como por ejemplo para contemplar la aprobación de otros, o muchas veces para no tener sentimientos de culpa, por ejemplo. Y la motivación intrínseca, que esa es la que nosotros debemos tener siempre, que es el interés propio en aprender, ¿sí? El interés en querer hacer esa actividad física. Cuando tenemos esa motivación intrínseca, hay cambio de comportamiento, que se lo realiza por las sensaciones, por ejemplo, que nos genera la actividad física en nosotros. Al hacer continua esta generación de estas sensaciones, se considera que a medida que la persona avance, cada vez más va a estar cerca al cambio y va a generar dentro de su organismo ese gusto y ese interés por la actividad física. Entonces, cuando ya la deja de hacer, ya le va a hacer falta, ¿sí? Para terminar, voy a recordarles que las personas deben tomar conciencia de que en gran medida su salud depende de ellas mismas. Sí, mi salud depende de mí mismo. Si no se desarrolla esta conciencia y no se asume esa responsabilidad por la propia salud, los esfuerzos por modificarlas van a ser en vano. Claro que hay unos determinantes de la salud que van a afectar en mayor o menor grado, ¿sí? Pero mientras las condiciones nos lo permitan, hay que tener esa conciencia de que la salud depende de uno mismo. Si no hay preguntas, muchas gracias. Javi. Excelente. Oye, pues muchas recomendaciones. La verdad es que ni para tomar nota me dio chance. Afortunadamente queda grabado esto.
Y de verdad yo le recomiendo a la gente compartan esta información, porque se toma muy a la ligera mucho de lo que escuché aquí, mucho. O sea, voy a empezar a hacer ejercicio, voy sin una rutina, sin medir mi estado físico, sin una supervisión, simplemente voy y me subo a la caminadora, a la escaladora, a la bicicleta, o me pongo a jalar pesas, pero todo lo que acabamos de escuchar tiene un sentido de alerta, aguas, o sea, no es lo correcto y sin embargo es lo más habitual. Triste, ¿no? Pero así es. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo estos espacios. Pronto espero que podamos tener más temas. Es muy interesante toda la parte de salud. Yo creo que es indispensable la parte de salud dentro de todo lo que hacemos, porque es un punto que generalmente dejamos de lado, dejamos olvidado. Mientras no estamos enfermos, es algo que no consideramos. ¿Sí? Solamente consideramos la parte de salud dentro de nuestra vida cuando falla, cuando tenemos algún problema. Pero creo que la parte preventiva o los hábitos preventivos son mucho mejores que los correctivos, ¿no? Así es. Eso es lo importante, Javi, la parte de prevención. No solamente pensar la salud como para recuperarla, sino para prevenir la enfermedad. ¿Sí? Sin Y duda. vuelvo a insistir en el autocuidado, porque son cosas que dependen de uno en la mayoría de los casos. Sí, que tenemos esos determinantes de la salud que nos favorecen o nos desfavorecen en cierta medida, pero que el autocuidado es importantísimo para prevenir muchas patologías. Totalmente de acuerdo. Pues yo les agradezco. Llegó más gente al final, pero no alcancé a ver. Me aparecen y desaparecen y no nos dejan mensajito, pero les agradezco a todos los que nos acompañaron. Llegó mi mamá tarde, tache, por el retardo, ojo. Es cierto, madre. Gracias. Carita triste. Sí, sí. No, Gracias. gracias, gracias. Gracias. A que miren, porque como queda grabado, es bueno que Y escuchen todas esas recomendaciones. vale mucho la pena compartirlo, compartan esta información, porque no es información que comúnmente escuchemos, vale mucho la pena. ¿Eh? Mel y Rosy, les agradezco infinitamente nuevamente, les mando un beso enorme, gracias a todos por acompañarnos. ¿Algo que quisieran decir antes de cerrar? Sí, pues lo que mencionabas tú, Javi, no se debe tomar tan a la ligera, o sea, si bien es cierto, la actividad física moderada es considerada segura para la mayoría de las personas. Debemos saber hasta qué punto podemos llegar cada uno, ¿sí? Es muy importante hacerlo y teniendo en cuenta pues todos los límites de la seguridad que nosotros mismos podemos percibir. Sí, si bien es cierto, hay que exigirnos un poco, pero hasta el punto que nos lo permita también nuestro cuerpo y tener en cuenta siempre las recomendaciones de los profesionales, ¿sí? Y personas que en realidad son inescrupulosas y que no tienen en cuenta o bueno, dicen, "Ah, voy a empezar una rutina y punto". No, hay personas que estudian muchos años para una prescripción adecuada del ejercicio y pues son entrenadores profesionales a los cuales se debe de seguir pues sus indicaciones. Y pues dentro de también de la parte de medicina y de enfermería, la prescripción adecuada del ejercicio por un profesional de la salud cuando ya exista una condición médica que lo amerite, ¿sí? Una enfermedad crónica que requiera especial atención. Correcto, sí, correctísimo. Rosy, algunas palabras que nos quieras regalar. Agradecerles a quienes estuvieron presentes y esperando que este momento haya sido de su agrado y más que todo que lo pongan en práctica. ¿Sí? Si lo vuelven a mirar, pongamos en práctica. Todo esto apunta hacia el autocuidado. Entonces, ¿Sí? cuando tenemos alguna limitación, pues tanto física, consultar al médico, a ver qué nos puede decir. Y quien no está acostumbrado a hacer la actividad física, ir haciendo paulatinamente, siempre y cuando su condición física lo permita. Agradecerles su presencia. Esperamos estar en contacto en otras sesiones sobre salud.
Sí, seguro, seguro. A ver, tenemos aquí un último comentario. Mira, Mónica Mera. El horario es excelente para no perderme estas charlas tan interesantes. Genial la información. Muchas Un gracias. saludo, Mónica. Qué linda. Gracias por estar conectados. Pues Dios los bendiga. Pasen muy bonita noche. Gracias, Meli. Gracias, Rosy. Un besote. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Feliz noche para todos. Gracias. Bye. Muchas gracias.